segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4. Leo para ustedes la palabra del Señor. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda para con los demás. De manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie en el Nuevo Testamento. Desde hace algún tiempo hemos predicado acerca del Nuevo Testamento y terminamos la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a continuar con esa serie de predicaciones consecutivas y expositivas del Nuevo Testamento, pero ahora en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, una serie que hemos titulado La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, la esperanza de la nueva humanidad. La segunda venida de Cristo, la esperanza de la nueva humanidad. Y la razón por la cual titulamos la serie de esta manera, de esta carta, es porque el tema principal de la carta es la segunda venida de Cristo y el corazón se encuentra en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo se toma el tiempo de explicarle a la iglesia de Tesalónica en qué consiste la segunda venida de Cristo. Luego, en el capítulo 3, lo que hace Pablo es aplicarle a la iglesia la doctrina de la segunda venida de Cristo. Si entendemos la doctrina, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cuál es el impacto que obtienen nuestras vidas a partir de una mejor comprensión de que Cristo regresa por segunda vez? Así que si en el capítulo 2 está el corazón de la carta, la explicación de la segunda venida de Cristo, y en el capítulo 3 está la aplicación de la carta, ¿qué tenemos en el capítulo 1? En el capítulo 1 tenemos la ocasión, el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe a la iglesia sobre la segunda venida de Cristo. Y para empezar, debo decirles que la iglesia de Tesalónica es una iglesia atribulada. Es una iglesia que está siendo afligida, que está pasando por diversas pruebas y tribulaciones. Esta carta se escribió aproximadamente entre el año 53, 54 después de Cristo, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo con su equipo de misiones, tanto Pablo, Silas, que aquí en la carta se llama Silvano, y Timoteo, y reconocen que esta iglesia es una iglesia afligida. Bueno, es una iglesia joven, como lo vimos en la primera carta, pero a pesar de su juventud, da ejemplo de madurez espiritual. Y eso Pablo lo ha venido repitiendo juntamente con los miembros de su equipo misionero, cómo ellos admiran el ejemplo que da esta iglesia tan joven en cuanto a la madurez espiritual. Ahora, vamos a ver en nuestro texto y particularmente en el capítulo 1, cómo el Señor soberanamente ha decidido probar a esta iglesia. En medio de su juventud, después de haber sido establecida, el Señor ha decidido probar a esta iglesia una y otra vez. Y cada vez que la iglesia es probada, la observación que hace Pablo, Silvano, Silas, Timoteo acerca de esta iglesia es que han superado la prueba. Han superado la prueba, porque una cosa es ser probado, pero otra cosa es ser probado y haber superado la prueba. Son dos cosas diferentes. Sin duda, todos somos probados. Sin duda, todos seremos probados. Sin duda, todos seguiremos siendo probados por Dios. Pero no siempre superamos la prueba.
No siempre superamos la prueba. Y en este pasaje vemos a una iglesia atribulada, afligida, probada, pero que ha venido superando la aflicción, y el apóstol Pablo entonces reconoce el avance que ellos han tenido y el ejemplo que dan al resto de las iglesias del Asia Menor. El título que le he puesto al sermón de esta mañana es Perseverando en medio de la aflicción. Perseverando en medio de la aflicción. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque creo que es el clímax del argumento de Pablo en estos primeros 4 versículos. Él va de menos a más y finalmente llega al reconocimiento de que esta iglesia ha sido paciente y ha tenido fe en medio de las persecuciones y tribulaciones. Ahora note cómo termina el versículo 4, que soportáis. ¿Entienden el punto? O sea, cuando Pablo está escribiendo la segunda carta a los tesalonicenses, aún él era consciente de que esta iglesia estaba siendo probada en ese mismo momento que él escribe la carta. En ese mismo momento, ellos están siendo probados. Mire cómo termina el versículo, que soportáis. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido? Bueno, cuando Pablo desciende a Atenas, porque lo estaban persiguiendo en toda la región de Macedonia, Timoteo y Silas regresan a las ciudades de Macedonia, entre ellas Tesalónica. Y cuando Timoteo regresa a Tesalónica, claro, él observa cómo la iglesia está siendo perseguida por parte de los judíos que alborotan el pueblo y por parte de la autoridad romana que responde a la acusación de los judíos. Ahora, él observa cómo la iglesia, a pesar de esas persecuciones, crecen en fe, en la confianza, la enseñanza de los apóstoles, pero también crecen en amor. Y me quiero imaginar a Timoteo tratando rápidamente de contarle a Pablo lo que acaba de ver en la iglesia. ¿Cómo le digo a Pablo que la iglesia que hemos establecido es una iglesia que está siendo probada y se ve cómo está superando la prueba? Quiero contarle a Pablo. Así que cuando Timoteo va de regreso y se encuentra con Pablo, le cuenta la historia de esta iglesia y le dice: Pablo, sí, la iglesia tiene sus debilidades, aún hay un temita ahí con la segunda venida de Cristo que se debe corregir y te voy a contar cuáles son los problemas, pero sin duda en medio de la persecución he visto la fe y el amor de esta iglesia, Pablo. Ahora noten cómo Pablo en la segunda carta, en el capítulo 1, les reconoce esas virtudes que Timoteo pudo haber contado, y en el capítulo 2 corrige el error o los errores doctrinales que tenían. Bueno, sin duda Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está guiando a la hora de escribir esta carta en respuesta al reporte que está recibiendo por parte de Timoteo, perseverando en medio de la aflicción. Perseverando en medio de la aflicción. Para desarrollar nuestro sermón lo vamos a hacer en 2 encabezados. Y esos 2 encabezados son 2 palabras que expresa Pablo. Palabras de gratitud, número 1, versículo 3. Y palabras de alabanza, número 2, versículo 4. Pablo va a dar unas palabras de gratitud y vamos a estudiar cuáles son las razones por las que Pablo levanta una oración de gratitud al Señor por ellos. ¿Cuáles son las razones? Y en segundo lugar, palabras de alabanza que Pablo le da a esta iglesia. Y vamos a conocer cuáles son esas palabras de alabanza con la cual Pablo reconoce el avance y la madurez espiritual de esta iglesia. Palabras de gratitud, palabras de alabanza en un tema que es perseverando en medio de la aflicción. Veamos en primer lugar las palabras de gratitud. Miren conmigo el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda para con los demás. Lo primero que debo decir es que Pablo tiene un compromiso con esta iglesia.
Él participó del establecimiento de la iglesia en el segundo viaje misionero. Ustedes recordarán esa historia en Hechos capítulo 17, cómo Pablo decide avanzar el reino en este segundo viaje sin la compañía de Juan Marcos, porque en el primer viaje misionero Juan Marcos, una vez llega a Panfilia, decide regresar, y eso no le gustó mucho a Pablo, esa actitud de Juan Marcos a la hora de encarar la misión. Así que en el segundo viaje misionero Pablo decide viajar junto con Silas, y en el camino, mientras confirmaban a todas las iglesias de la región de Galacia, Listra, Derbe, Iconio, se agrega a la misión un joven llamado Timoteo, con el cual van hasta el puerto de Troas, cruzan el mar Egeo hacia la ciudad de Filipos, a la región de Macedonia, predican el evangelio en Filipos, luego pasan a la ciudad de Tesalónica, establecen la iglesia de tesalonicenses. Esa es la historia. Ahora ya saben lo que ocurrió ahí. Se levanta un alboroto por parte de los judíos, las autoridades romanas responden al alboroto, Pablo tiene que huir a Berea, donde predica, y ellos escudriñan lo que Pablo les dice, y luego desciende a la región de Acaya, en la ciudad de Atenas. Ese es el contexto. Ahora Pablo ha recorrido todo eso. Muchas iglesias ha venido estableciendo, pero esta iglesia está en el corazón de Pablo. Debemos, Silas, Timoteo y Pablo, siempre dar gracias a Dios por vosotros. Es como si fuese una deuda, un compromiso que han adquirido con esta iglesia. Debemos. Hay un compromiso de orar. Ahora miren la frecuencia de la oración: siempre. Debemos siempre. La iglesia de tesalonicenses está en la mente del apóstol Pablo, en la mente de Silas y en la mente de Timoteo, y esto nos revela el carácter de Pablo. Y creo que en alguna oportunidad en una predicación les dije que las oraciones en el Nuevo Testamento revelan el carácter del orante. Como es el corazón del orante, así será el contenido de su oración. Así que las oraciones no se pueden despreciar, porque la manera como tú oras revela qué hay en tu corazón, el carácter de quien ora. Cuando estudiamos las oraciones del apóstol Pablo, nos damos cuenta de la madurez espiritual del carácter de Pablo. Ahora, Pablo ha pasado por muchos lugares, ha establecido muchas iglesias, pero dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. No hay queja en su oración, hay gratitud. Y podríamos pensar, gratitud de un hombre que ha sufrido persecución y que ha vivido continuamente en aflicción. Sí, gratitud, y gratitud hacia una iglesia que está constantemente siendo afligida. Sí, gratitud. Si la gratitud se presenta, la queja se va. Si la queja se presenta, la gratitud se va. Es así como funciona. Así que un creyente del carácter de Pablo, a mayor madurez espiritual, mayor gratitud y menos queja. Menos queja. Así que en estas primeras líneas vemos revelado el carácter de Pablo a la hora de orar por ellos. Es una persona que está continuamente agradecida, que ha adquirido un compromiso fiel con esta iglesia y que lo hace frecuentemente, siempre. Le da gracias a Dios por la vida de ellos. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que llevan al apóstol Pablo y a su equipo de misiones a orar frecuentemente con acción de gracias por la iglesia de Tesalónica? ¿Cuáles son las razones? Hay dos razones en el pasaje. Miren la primera razón: por cuanto vuestra fe va creciendo. Y esa palabra fe ahí no es otra que confianza. Qué interesante es pensar que la confianza crece. Hay niveles de confianza. Cuando usted decide establecer una relación con una persona, sea una relación de amistad o quizá con otro propósito matrimonial, hay niveles de confianza. Y esos niveles de confianza se van viendo a medida que empezamos a relacionarnos con los demás. Y los momentos más dolorosos para el creyente es cuando esos niveles de confianza son quebrantados. Y ya no está la misma confianza que tenía antes con esa persona o con ese hermano. Eso ocurre en el matrimonio. Se fractura la confianza y ahora la persona que ha ofendido debe esforzarse en recuperar ciertos niveles de confianza. Eso ocurre también en la relación interpersonal como hermanos. Hay decepciones que quebrantan la confianza y ahora hay que esforzarse en recuperar ciertos niveles de confianza.
Bueno, Pablo dice que una de las razones por la cual ora con gratitud por esta iglesia es que esta iglesia ha alcanzado cierto nivel de confianza con Cristo. En otras palabras, nuestro nivel de confianza con el Señor Jesucristo también es progresivo. Se supondría que a mayor tiempo caminando con Él, conociéndolo a Él, siendo probado por Él, mayor confianza le tenemos a Él. Y recuerde esto, cuando pecamos como creyentes, nuestra relación con Cristo no se afecta. Porque seguimos siendo hermanos pequeños, hermanos menores de Cristo, seguimos siendo hijos de Dios. Esa es la relación, la que define nuestra posición delante de Dios. Pero si hay algo que se quebranta cuando pecamos, nuestra comunión. Nuestra comunión se quebranta. Y cuando se quebranta nuestra comunión con Cristo, los niveles de confianza también se ven afectados. Ahora, esta iglesia ha crecido en su nivel de confianza para con el Señor. Ahora, ¿qué los ha hecho crecer? ¿Qué los ha hecho crecer de esa manera? Vamos a encontrar en el pasaje, lo que los ha hecho crecer en esa manera es la aflicción. Recuerden que la aflicción se presenta como un catalizador, como un instrumento que el Señor utiliza para perfeccionarnos, para hacer crecer en nosotros lo que sin la aflicción no podría crecer. Y ese catalizador es una circunstancia que nosotros no podemos controlar, que se sale de nuestras manos, hace parte de la soberanía del Señor en nuestro trato con Él. Así que la primera razón por la cual Pablo ora con acción de gracias es que en medio de la aflicción la iglesia de Tesalónica ha crecido en confianza para con el Señor. Y la segunda razón, miren la última parte del texto, y el amor de cada uno de vosotros abunda. Si por un lado la confianza crece, por el otro lado el amor abunda. Ahora, esa palabra amor ahí tiene que ver con los afectos. Es como si Pablo dijera, en medio de la aflicción que la iglesia de Tesalónica está experimentando, se han visto los afectos que se tienen los unos a los otros. Ahora, ¿qué se entiende por un afecto? Aquella emoción que tiene la capacidad de producir algo en el otro. Si yo soy muy apasionado por lo que hago, soy capaz de contagiar al que esté a mi lado con mi pasión. Si hay algo a lo cual yo dedico mi tiempo y entrego mi vida, soy capaz de contagiar a la persona que está a mi lado con esa misma entrega, esa misma diligencia. Eso es un afecto. Produzco algo en el otro con la pasión que gobierna mi vida. Lo que Pablo está diciendo acá es que estos hermanos de Tesalónica han tenido la capacidad de afectarse mutuamente en medio de la aflicción. Y ese afectarse mutuamente no es malo, es bueno. Lo han hecho para bien. Han decidido hacerle el bien al otro a pesar del otro en medio de la aflicción. Y han abundado en la capacidad de impactar a sus hermanos, de amar a sus hermanos, de afectar a sus hermanos con sus vidas. Eso se llama influencia. Bueno, eso es una virtud de un líder. Es una iglesia ejemplar. Esta es una iglesia ejemplar. Ha abundado el amor para con los demás. Ahora, aquí viene un punto clave. ¿Cuál es el punto clave en esta parte del pasaje? Que la fe y el amor de la iglesia son probados por la aflicción. No solamente la fe se prueba, también el amor a Cristo se prueba. Porque en los momentos de aflicción el creyente se ve desafiado a desobedecer la palabra del Señor y lo que Cristo le ha mandado hacer. Es en los tiempos de aflicción donde el creyente quiere hacer lo que su propio pensamiento le dicta y no lo que la palabra de Dios le dicta. El amor a Cristo y la obediencia a Él se ven probados en medio de la aflicción. Tanto la confianza como el amor se prueban. Pero hay algo más ahí. Y le decía al Señor que me permitiera entender o pensar en cómo fue ese momento en el que Timoteo llega a la iglesia de Tesalónica y tiene la oportunidad de ver la iglesia, lo que ellos están viviendo, para luego llevar el reporte. Y es que cuando un creyente de la iglesia local
está siendo atribulado, no solamente la fe de ese creyente se pone a prueba, sino la fe de los otros también. La fe de los otros también. Cuando tú eres testigo de la profunda aflicción que vive tu hermano, tu fe también está siendo probada en ese momento. Pero no solo tu fe, tu amor también. Lo interesante es que cuando un miembro de la iglesia está siendo probado, es en ese momento donde mi amor por él se ve desafiado a mostrarse tal cual como yo he dicho que es. Mis palabras que le he dado a mi hermano en los momentos de gozo, en los momentos de alegría, en los momentos de dicha, se ven desafiadas, se ven probadas cuando mi hermano está siendo afligido. Es que mi amor por mi hermano es probado cuando mi hermano sufre. Ahora piense en la manera como el mundo razona sobre esto. ¿Qué es lo que piensa el mundo continuamente? Amigos, claro, vamos a tener muchos amigos cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, pero cuando tenemos escasez económica, cuando estamos enfermos, ¿dónde están los amigos? Se van los amigos. Ese es el dicho del mundo. El apóstol Pablo está dejando en estas líneas que la iglesia de Tesalónica no es como el mundo. En medio de la aflicción, la fe de la iglesia fue probada y superó la prueba. Y el amor los unos con los otros fue probado y superó la prueba. Amaron en medio de la aflicción. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo. El cristianismo no es individual, somos un cuerpo. Y eso es lo que ocurre. Cuando uno de nuestros miembros es herido, todo el cuerpo es afectado. Bueno, yo diría, así tiene que ser. Somos un cuerpo. Así que Pablo reconoce y da gracias al Señor porque esta iglesia tiene confianza que crece y un amor, un afecto que abunda los unos con los otros en medio de la aflicción. Note que ya lo había dicho antes en la primera carta de Tesalonicenses. Miren el capítulo 5, versículo 18. ¿Qué le mandó Pablo a la iglesia? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya Pablo lo había mandado a la iglesia y él mismo se está poniendo de ejemplo a la hora de orar con gratitud por sus hermanos. Palabras de gratitud, dos razones para dar gracias a Dios: la confianza creciente de los hermanos y el amor que abunda entre ellos. Dos razones para dar gracias a Dios por la iglesia. Y yo te hago una pregunta, Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en Medellín, ¿das gracias a Dios por esto en tu iglesia? ¿Das gracias a Dios por esto en tu iglesia? Le dice: Señor, gracias, porque me has permitido estar en un lugar donde he podido ver el crecimiento de la confianza de muchos hermanos en ti, y he podido ver el crecimiento del amor de muchos hermanos en medio de la aflicción. Yo creo que si hacemos un trabajo concienzudo, podemos darle gracias a Dios por eso. Podemos darle gracias a Dios por eso. Dos frutos preciosos de una iglesia joven, pero que por la gracia de Dios ha venido creciendo en madurez espiritual. Ahora Pablo da una palabra de alabanza a la iglesia, versículo 4. Una palabra de alabanza, de manera que nosotros mismos nos gloriamos. Podría decirse así: nos sentimos orgullosos de ustedes. Y como cuando usted le dice a una persona: me siento orgulloso de ti porque hiciste lo que hiciste y lo hiciste bien, te felicito. Bueno, más o menos ese es el lenguaje que se está utilizando acá, de manera que nosotros mismos nos gloriamos, nos sentimos orgullosos de vosotros en las iglesias de Dios. Ahora, es una palabra de alabanza que el Espíritu Santo no deja oculta.
No deja oculta, porque Pablo pudiese estar pensando: me voy a meter en un problema si le digo a la iglesia que solamente hago es hablar de ella por todas partes por donde voy, reconociendo sus virtudes. Quizá esto le hará mal a la iglesia porque se llenarán de orgullo, entonces mejor no escribo nada. Pero notan cómo el Espíritu Santo guía a Pablo a alabar a la iglesia. O sea, la iglesia en este pasaje está siendo alabada por Pablo. Y esa alabanza es simplemente el reconocimiento que Pablo le hace por su gran avance. Son palabras de felicitación para esta iglesia. Así como van bien. El Señor los ha bendecido, en medio de la prueba han crecido en su confianza, han crecido en su amor. No me puedo quedar callado, donde quiera que voy siempre hablo de ustedes. Me siento muy feliz por ustedes. Esas son las palabras de Pablo. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental para esta palabra de alabanza? ¿Cuál es la razón fundamental? Miren ustedes la siguiente línea: de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Me siento orgulloso de ustedes. Quiero reconocerlos porque en medio de la persecución y de la tribulación han sido pacientes, literalmente han sido perseverantes en el Señor. Esa palabra paciencia ahí también se puede traducir como perseverancia. Perseverancia es constancia esperanzadora a la luz de la carta. Constancia esperanzadora. Miren conmigo la primera carta a los tesalonicenses, por favor. Y miren el capítulo 1, versículo 8. Primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Miren lo que Pablo ya dijo, lo que él ya dijo. Porque desde vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Esta iglesia ha tenido fama de ser una iglesia ejemplar a pesar de su juventud. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo ha sido la fama de la iglesia? Que donde el apóstol Pablo llegaba a predicar el evangelio, ya la gente sabía de la iglesia de Tesalónica. De la manera como ellos estaban avanzando en su santificación. Pablo reconoce la fama de esta iglesia. Ahora miren el capítulo 2, versículo 19 de la primera carta. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de qué gloriarnos? Pregunta Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Si hay algo de lo cual me debo gloriar es de ustedes. Versículo 20. Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Claro, el equipo misionero de Pablo veía el crecimiento de esta iglesia como ver el crecimiento de un hijo. Era así como lo veían, ¿no? Cuando se establecía una iglesia en un lugar, era como si se hubiese dado a luz un hijo. Y a medida que esa iglesia empezaba a crecer, se establecían los miembros, se establecían los ancianos, es como ver a un hijo crecer e ir alcanzando madurez. Esa más o menos es la metáfora. Por eso Pablo siente lo que siente por ellos. Se siente orgulloso, quizá como un hijo, el cual ha adquirido madurez, del cual todo el mundo habla, el cual ha adquirido fama. Bueno, yo también hablo bien de ustedes. Han sido pacientes en la tribulación, han perseverado, dice el texto, en vuestras persecuciones y tribulaciones. Ahora, hermanos, la palabra aquí por tribulación también se puede traducir como presión. Presión. Pablo reconoce que la iglesia está siendo presionada para ceder a la verdad del evangelio. Está siendo presionada, pero a pesar de la presión que el mundo le impone, la iglesia se mantiene firme. Eso es lo que Pablo está reconociendo. Ahora, si pudiéramos pensar en qué consiste esa persecución, lo único que tenemos en la Biblia es el registro que aparece en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Ahora, si usted va conmigo allá, podemos rastrear un poco las circunstancias difíciles por las que pasaba esta iglesia.
Miren conmigo Hechos capítulo 17, versículos 5 en adelante. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando una multitud, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esto pasó en la ciudad de Tesalónica. Eran los judíos que tenían celos, hicieron un alboroto para poder acusarlos delante de las autoridades romanas. Miren el versículo 6. Mas al no hallarlos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad gritando: estos que alborotan el mundo también han venido acá. Ahora, es probable que este tipo de persecuciones no se haya detenido, sino que cuando Pablo está escribiendo la segunda carta a los tesalonicenses, Timoteo le reporta que la situación sigue igual o quizá más hostil. Muchos judíos, enemigos de la predicación del evangelio, estaban alborotando al pueblo para que las autoridades romanas tomaran decisiones radicales con esta iglesia. ¿Y qué eran las decisiones radicales que podían tomar? Perseguirlos, prohibir la predicación del evangelio públicamente, cerrar el lugar o la casa de reunión donde ellos se reunían, capturarlos, tomarlos presos, llevarlos a las cárceles. Todo eso era lo que podría venir. Ahora mire lo que sigue diciendo Hechos 17, 8. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad que oían estas cosas, pero después de recibir fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así que cuando Pablo dice que esta iglesia es una iglesia que persevera en medio de la aflicción, probablemente es una aflicción que tiene dos frentes. Un frente religioso representado por el pueblo judío, pero por otro lado un frente político representado por la autoridad romana. Y ambos se han levantado muy fuerte contra la iglesia, pero la iglesia resiste con el poder de Dios. Resiste con el poder de Dios. La resistencia no es fácil. Y no es fácil porque la manera como Pablo describe es con que soportáis. Y esa palabra soportar traduce a aquel que lleva una carga muy pesada sobre sus hombros, muy pesada. También soportar significa aguantar, y eso hace referencia a un guante que se ponían las personas para sostener objetos pesados y no herir su mano. Muchos tomaban espadas muy pesadas y se ponían un guante para que esa espada no maltratara su mano, o algunas cuerdas que se utilizaban en los barcos del primer siglo se debían atrapar con guantes. De ahí viene la palabra aguantar. Esa es la expresión de Pablo, es una expresión fuerte. Ellos están resistiendo con todas sus fuerzas la persecución, con todo lo que tienen. Es una carga muy pesada y podrán salir heridos de ella, pero a pesar de eso perseveran. La palabra paciencia ahí es constancia, resistencia esperanzadora. Y saben, mis hermanos, si la iglesia no entiende que lo que le da el poder para resistir es la esperanza que ha recibido del Señor, no podría hacerlo. No podría hacerlo. Porque si estos hermanos se miran a sí mismos y ven lo que tienen para dar, sin duda alguna no podrían perseverar en medio de la aflicción. Su debilidad, su fragilidad, su incapacidad era muy evidente. Pero habían comprendido que el Señor es su esperanza. El Señor es su esperanza. Miren conmigo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. La manera como Pablo describe a esta iglesia. Ya lo dijo antes. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora escuche. Acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de vuestra obra de fe y de vuestro trabajo, ¿de qué? De amor. ¿Y de qué más? De vuestra paciencia. ¿En qué? En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo notaron? Muchas personas se pueden jactar de que son lo suficientemente fuertes. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha hablado con personas que le dicen a usted: la vida me ha hecho fuerte?
Hay muchas personas que hablan así. Si yo le contara lo que me tocó vivir desde niño o desde niña, pastor, la vida me ha hecho fuerte. Bueno, la vida no hace a nadie. Primeramente, la vida no hace a nadie. Es Dios el que hace. Y es Dios el que utiliza las circunstancias de la vida para formar tu carácter y tu corazón. Pastor, cosas de la vida. ¿Cosas de qué, perdón? De la vida. Bueno, la vida no tiene cosas. No es un ente pensante. Son cosas que Dios permite para nuestro bien, para formarnos. La vida no es Dios, en el sentido como lo entendemos humanamente. Dios da la vida, Él es la fuente de la vida. Así que para aquellas personas que se han sentido orgullosas de lo que son por sus propias fuerzas, déjeme decirle que en el momento de las aflicciones más duras de tu vida no vas a resistir. No vas a resistir. Si vas a querer resistir la aflicción y la prueba en tus propias fuerzas, querido hermano, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. ¿Por qué se dan las crisis? Por eso se dan las crisis. ¿Cuánto tiempo confiando en ti mismo? ¿Cuánto tiempo confiando en que tú tienes el control de las cosas? ¿Cuánto tiempo confiando en que tú tienes la capacidad para resolver un problema? ¿Cuánto tiempo confiando en ti mismo? Pero con este catalizador que es la aflicción, el Señor nos enseña humildad y a depender cada vez más de Él. Mis hermanos, si no es una perseverancia, una paciencia en la esperanza de Cristo, no tendremos armas para resistir la aflicción. No hay manera, no hay manera. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque para soportar, para llevar esa carga tan pesada sobre los hombros, o aguantar esa espada o ese objeto tan pesado para que no salgamos heridos, se requiere fe, y una fe puesta en una persona, y en una persona que dijo que regresaría por segunda vez, y de que todo sería perfecto, de que el final será bueno. Eso hace que el creyente hoy en el presente tenga de dónde asirse, de dónde asirse. Pero si definitivamente, querida iglesia, no aprendemos a vivir en perspectiva, a la luz del futuro, de lo que vendrá, entonces va a ser mucho más difícil soportar la aflicción. ¿Saben una cosa, hermanos? El texto no dice que es fácil. El texto no dice que es fácil. Y el texto tampoco dice que todos los creyentes de la misma manera superarán la aflicción. No. O que todos los creyentes padecerán la misma aflicción. No, tampoco. Pero el texto sí es claro al decirnos a nosotros que sí se puede perseverar en la aflicción. Sí se puede. Y este sí se puede no es por nosotros mismos, es a pesar de nosotros. No es en virtud nuestra, es en virtud de Cristo que está con nosotros, a pesar de nosotros. La iglesia de Tesalónica, como lo vamos a ver más adelante, va a seguir comprendiendo la preciosa doctrina de la segunda venida de Cristo. Y cómo esta preciosa doctrina los va a llenar de esperanza y de motivación para seguir caminando en este mundo donde el Señor sí nos ha prometido una cosa. ¿Qué nos ha prometido? En el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa, pastor. Amén. Eso es una promesa. No sé si aparezca en los cartoncitos de promesas. No sé si esté,
Es probable, porque luego dice el Señor, no temas, yo he vencido al mundo. Ambas cosas son verdad. Es verdad que seremos afligidos en este mundo. Y si el Señor lo dijo y Él es verdadero y no se miente, entonces eso se cumplirá. Pero también es verdad que Él ha vencido al mundo y nos ha dado su victoria. Amén. Querido amigo, la palabra del Señor para ti es muy clara. Si tú no vienes a Cristo como tu Señor y Salvador, no lo miras como tu Señor y Salvador, no te refugias en Él, no lo abrazas a Él como Señor y Salvador, entonces, ¿a quién irás, querido amigo? Tú también has sido afligido. ¿A ti también te ha tocado un cáncer? La pérdida de un ser querido, tú no eres ajeno a eso. El fracaso de tu empresa, tú también lo has experimentado. Pero ¿a quién vas? En medio de esa situación tan adversa, ¿a quién corres? ¿A quién acudes tú, querido amigo? Bueno, no hay otra persona. No hay otra persona a quien ir con todas sus fuerzas, sino aquel que solamente tiene palabras de vida eterna, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el único al cual tú debes correr, querido amigo, y entonces crecerás en tu confianza, crecerás en tu amor y podrás perseverar en medio de la aflicción. Ven a Cristo, ven a Cristo, no lo dudes más. Demos gracias. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por este sermón. Y gracias por recordarnos que tanto la fe como el amor son probados. Son probados. Y que como creyentes, mi fe, mi confianza en ti es probada cuando estoy siendo atribulado, yo o mi hermano. Y mi amor por ti y por mi hermano es probado cuando estoy siendo afligido. Señor, deseamos de todo corazón abundar en amor para con nuestros hermanos. Y si es en la prueba, en la aflicción de mi hermano, donde mi amor se ve desafiado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a superar la aflicción. Ayúdanos a crecer en confianza, en abundar en amor y en perseverar con constancia esperanzadora o paciencia esperanzadora. Soportar no es fácil. Soportar no es fácil. Resistir no es fácil. Aguantar no es fácil. Por eso necesitamos de ti. Necesitamos de tu poder, Señor. Necesitamos de tu fuerza, que tú nos capacites. Necesitamos que nos conformes a la imagen de tu Hijo, a Cristo. Necesitamos a Cristo. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Ten misericordia de aquellos que vinieron a este culto sin esperanza, sin consuelo, por una situación difícil de profunda aflicción. Ten misericordia de ellos, y que esta predicación de hoy, tu palabra, Señor, pueda ser un instrumento, un medio por el cual estas personas sean añadidas a aquellos que han de ser salvos. No queremos proferir simplemente palabras humanas, antropocéntricas, que lo único que hacen es elevar el ego. No, queremos repetir tu palabra, que es la palabra de verdad y que ella escudriña hasta lo más profundo del corazón. Queremos mantenernos firmes y fieles en esta proclamación, pues creemos que es el medio que has predestinado, por el cual cumplirás el fin de salvar a aquellos que has elegido. Señor, ayúdanos en medio de este crecimiento espiritual y danos la bendición que la iglesia de Tesalónica estaba experimentando, perseverando en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús, amén.